Hola, buenos días, tardes, lo que sea que tengan. Bienvenidos, bienvenidas a este curso Kant-Hegel, seminario Kant-Hegel. Kant-Hegel. Bueno, no les tengo que decir de las dificultades a las que estamos todos expuestos, ¿no? Y expuestas en este seminario. Yo diría que es una cuestión doble. En primer lugar, es un seminario y será un seminario en el cual no estaremos frente a frente, no estaremos en el sentido estricto pudiendo dialogar en presente, y eso hará una experiencia extraña, ¿no? Y en segundo lugar, por el propio tema del idealismo alemán, que ustedes saben es complicado, en general poco revisado, pues, en general hay poca familiaridad y hay muchas razones para ello, y nosotros intentamos hacerlo lo mejor que podemos para cubrir esta sección del programa. Pero verán, el idealismo alemán, claro, no puedo disimular la cruz de mi parroquia, pero me parece que el idealismo alemán es la puerta de entrada a toda la filosofía contemporánea, a todos los temas que se discuten en la filosofía contemporánea tienen su semilla en las discusiones del idealismo alemán. Toda la idea de la trascendentalidad, es decir, toda la idea de que hay condiciones a priori que están en una subjetividad, sea su pensamiento, sea sus categorías, sea su lenguaje, sea una tradición histórica, y que esas condiciones funcionan como una estructura previa a la experiencia que condiciona aquello que nosotros podemos experimentar, es filosofía kantiana. Desde luego, no es tal como lo expresó Kant, pero es el concepto de lo trascendental. Ya lo veremos, Kant tiene una idea universal y genérica de lo humano respecto a las capacidades de cognición, de comprensión y del ejercicio de la libertad. Pero el tema mismo de la trascendentalidad, el tema mismo de que haya algo en nosotros, el lenguaje o el pensamiento, que esté estructurando nuestra experiencia y que la haga posible de tal manera que no es cierto que nosotros estamos expuestos a los objetos de manera directa, que lo que constituye el realismo ingenuo, eso es Kant. La idea de una humanidad, es decir, la idea de que nuestro destino está entrelazado históricamente, y que no se trata solamente de pensar qué es lo que me conviene a mí como pueblo, qué es lo que me conviene a mí como civilización, qué es lo que me conviene a mí como tradición, sino qué es aquello que nos une y nos vincula en sentido histórico hacia una teleología final. Bueno, ese es un tema. El concepto mismo de historia universal y de historia de la humanidad es del idealismo alemán. O al menos adquiere en el idealismo alemán su forma más extrema, más depurada y desde luego más pensada. La idea de que la humanidad ha llegado a tal punto en el cual no necesita la tutoría de la iglesia, ni tampoco la tutoría de un monarca, sino que se puede hacer cargo de sí mismo y de sí misma cada uno de nosotros en el ejercicio libre y autárquico de su razón. Eso es idealismo alemán. Y los grandes proyectos de los estados nacionales como intentos de objetivación de la libertad, de las relaciones humanas a partir del reconocimiento recíproco, eso es idealismo alemán. Pero también es idealismo alemán la sospecha de todo esto y la sospecha de que detrás de esta fuerza aparente de la autoconciencia se esconde algo así como un impulso ciego y una voluntad de la cual quizá no tengamos verdadero control, ¿no? Todo esto, este esfuerzo titánico de levantarse desde la historia misma en las condiciones de indigencia en las que siempre estamos para pensar un proyecto de racionalidad universal y después dudar de él radicalmente, eso constituye el gran episodio del idealismo alemán. Entonces, me parece que las condiciones en las que nosotros estamos ahora deberían hacernos pensar en cómo se ha hecho la filosofía en otras condiciones. O sea, no piensen y no esperen que sea la universidad, que sean los profesores o profesoras, que sea el Estado lo que les dé a ustedes lo que ustedes consideran que necesiten. Es decir, no es
Por más que la universidad se ponga una tarea, la universidad no es nada sin el impulso de autarquía, de autosuficiencia y de autoformación de los estudiantes. Y eso, el primer ejemplo, lo da el idealismo alemán. No solamente conocerán las ideas de Kant en estos textos sobre la ilustración, sobre la mayoría de la humanidad, sobre el servirse de su propia razón, atrévete a saber, todo este tipo de cosas, bueno, pero quizá la figura más heroica del idealismo alemán es sin duda Fichte. Fichte es esa persona que toma la filosofía kantiana y la eleva a una dignidad inusitada. ¿Y cuál es esta dignidad? Bueno, postular un yo que finalmente se sabe a sí mismo, se conoce y que tiene por más alto principio la libertad y por lo tanto la autodeterminación. Y esta autodeterminación significa una relación con la naturaleza orientada hacia su humanización, por un lado, pero por el otro lado, y de forma más importante, un proyecto intersubjetivo, social, ético y político en el cual la libertad de todos respecto a todos puede existir y ser positiva y no solamente negativa, es decir, no solamente ser libre de o respecto a algo, por ejemplo, respecto al monarca o respecto al Estado, sino ser libre para y esencialmente y fundamentalmente ser libre con, y eso es el gran proyecto político del idealismo alemán. Pero todo esto solamente surge de la actividad libre de cada uno de nosotros, capaz de despertar en sí esta dignidad infinita de la que habla Kant, que es la razón libre. Entonces, por más exagerada que les pueda parecer esta comparación, esto solamente es para que ustedes recuerden que la filosofía nunca se ha hecho en condiciones ideales. No existía la filosofía profesional, es decir, la filosofía como una profesión separada de las otras ramas y muy particularmente separada de la metafísica o de la teología, ¿no? Kant es el primer profesor en sentido más contemporáneo, como lo conocemos, de filosofía, y el resto de los idealistas, bueno, sobreviven sí, tienen sus cátedras adelante después de Kant, pero sobrevivirán dándole clases a los niños, a las niñas no, olvídense de la cuestión de género en el siglo XIX y XVIII, pero vivían de darle clases particulares a niños de familias ricas. Piensa en otra figura como Spinoza, que vivía puliendo lentes y escribía la filosofía en sus tiempos libres. La filosofía no se hace en condiciones ideales. Y por más que nosotros luchemos en la universidad pública y gratuita como un proyecto social apoyado por el Estado, pero independiente de él, es decir, financiado en tanto que por una instancia que debe velar por la comunidad, pero que debe ser siempre independiente y absolutamente independiente, no debe meter un dedo ni una uña en la libertad de cátedra. En ese sentido, la pregunta que ahora nos planteamos con la pandemia es la pregunta que se plantea y que se debe plantear siempre un filósofo o una filósofa, y es: ¿para qué hago filosofía? ¿Y en qué condiciones la hago? ¿Y qué estoy dispuesto o dispuesta a hacer para llevar a cabo este anhelo, sea el que sea? Entonces, el primer punto, puesto que el idealismo alemán es una filosofía del recomenzar, del reencontrarse y saber desde dónde se inicia. La teoría de Kant es una teoría de la fundamentación, la teoría de Fichte es una idea del comienzo absoluto del yo, la filosofía de Schelling es una filosofía del origen del absoluto, la filosofía de Hegel es un origen del desarrollo, de cómo empezamos a partir de la experiencia común y cómo nos vamos formando conceptos y cómo vamos a partir de ahí creando conocimientos, y a partir de ahí seguimos adelante para crear después objetos y herramientas y después instituciones, y después llegar a estos monstruos como el arte, como el arte, la religión y la filosofía. Bueno, todo eso son filosofías titánicas, son filosofías del absoluto, al menos en Fichte, Schelling y Hegel, pero todas ellas, y en esta sí está incluida Kant, está una voluntad singular que tiene que ser despertado en cada uno y en cada una de ustedes respecto a la dignidad
que tiene pensar, a las consecuencias que tiene que pensar y a lo que están ustedes dispuestos y dispuestas a hacer para pensar de manera libre y sin ningún tutelaje. Bueno, eso quiere decir que yo hago mi mejor esfuerzo, yo preparo la clase, es un tema que me ha ocupado quizá la mitad de mi vida, más o menos, no, sí, pero el resto son ustedes, sí, el resto son ustedes. Y no lo tienen que demostrar, me lo tendrán que demostrar, bueno, algo me tienen que demostrar con las participaciones, si hacemos examen o no, hablamos de eso. Pero a quien se lo tienen que demostrar es a ustedes. Y ustedes tienen que demostrar que es posible filosofar en cualquier condición, ¿sí? No se trata ya de pensar si la universidad está funcionando en términos ideales, no se trata de pensar si tiene al profesor o a la profesora ideal, no se trata de pensar si está mal que las clases se den en línea o que deberían ser presenciales. Hay las condiciones que hay. Esta tautología es absolutamente verdadera como todas, pero el decirla tiene el efecto, o debería transmitir el efecto de un hecho, y es que hay una condición factual de la filosofía, es decir, no se filosofa desde las condiciones que uno quisiera, sino se filosofa desde las condiciones en las que uno está. Y una condición es eso, es algo que condiciona, pero al mismo tiempo, mientras condiciona, es algo que posibilita. Y este es uno de los conceptos centrales de todo el idealismo alemán. Toda condición es posibilitante y no hay posibilidades en abstracto si no hay algún límite, si no hay alguna decisión, si no hay alguna concreción, si no se toma una decisión. Y a veces aquí están nuestras decisiones, pero aquí están las condiciones y nosotros tomamos decisiones sobre las condiciones. Y ahora tendremos que decidir cómo hacer filosofía sobre las condiciones que nos han sido expuestas por un bicho. Y ustedes saben, no es el bicho, son muchas cosas que se desatan alrededor del bicho, pero bueno, así nos tocó vivir, como decían. Bueno, Cristina Pacheco. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, filosofar a propósito del idealismo alemán. Yo trataré de transmitirles ciertas ideas del idealismo a partir de polémicas que desarrollan. Entonces el curso estará fundamentalmente estructurado a partir de enfrentamientos. En primer lugar, el enfrentamiento de Kant con la metafísica y con el empirismo, o con racionalismo y empirismo, y cómo su proyecto de la filosofía crítica surge una renovación y como una unificación o una síntesis de esas tendencias en las cuales está desgarrada la filosofía. Hay una idea de unidad en la filosofía kantiana, pero al mismo tiempo hay un deseo de saber dónde es posible y dónde no, y poner dónde están las fronteras entre las diferentes facultades para saber qué es lo práctico y qué es lo teórico y qué es lo a priori y qué es lo a posteriori, y trazar una especie de mapa de la razón que él llamará una arquitectónica. Otra polémica será justo la recepción de la obra kantiana, es decir, los primeros postkantianos, donde se pelean el espíritu y la letra de Kant. La siguiente parte será los inicios gloriosos, particularmente de Fichte y de Schelling. Fichte, el inicio glorioso de un yo que se pone a sí mismo como absoluto, y después el otro inicio igual de glorioso, pero igual desmedido, de Schelling, en el cual se trata no solamente de que ese yo se ponga a sí mismo, sino que además él ponga a toda la naturaleza y se reconcilie finalmente en un espíritu absoluto, la parte de la naturaleza, la parte de la cultura o del espíritu. Y después tendremos, ahora sí, que en una parte quizá un poco más amplia, a Hegel. Hegel como una persona que recoge estas discusiones para crear un desmedido, pero al mismo tiempo trabajoso y esforzado sistema. Y al final veremos a un Schelling tardío,
mucho más escéptico de las posibilidades de la razón, abierto a las dudas sobre la religión, sobre la mitología, etc. Entonces, el punto central será no ir viendo lo que dice cada uno, sino ver en las situaciones en las cuales, o los hitos en los cuales se está discutiendo algo, se está peleando algo. El origen del conocimiento, o la libertad, o la autodeterminación, o el lugar de la naturaleza, son las verdaderas polémicas. Ahora, un comentario. Lo que les tiene que quedar claro, absolutamente claro desde el principio, es que en el idealismo alemán se trata de una explosión intelectual que se logra gracias a una masa crítica. No hay una secuencia en la cual Kant haya empezado y luego Fichte le haya seguido y luego le haya pasado la batuta a Schelling y luego Hegel haya coronado el sistema. Esa es una idea, claro, con fines pedagógicos para la transmisión, pero es muy mala porque confunde mucho y no hace ver que cuando Kant está escribiendo, cuando Kant está viejo, Fichte ya está dando sus lecciones. Cuando Fichte está preparando, ya tiene estas ideas sobre la doctrina de la ciencia, sobre la Wissenschaftslehre, se la presenta a Kant y a Kant le parece espantoso. Entonces el mismo Kant empieza a responder la apropiación que hace Fichte. Y luego Fichte trata de mostrarle a un público que él es el mejor heredero de la filosofía kantiana. Y luego cuando empieza Schelling es kantiano, pero sobre todo fichteano. Y entonces él se define a sí mismo como fichteano, pero pasa lo mismo cuando Fichte lee lo que está escribiendo Schelling, se da cuenta que Schelling tiene una idea muy rara y muy distinta de lo que podía entenderse como filosofía trascendental. Y en ese momento ya han tenido sus discusiones, porque además estuvieron juntos, Hölderlin, Hegel y Schelling, que además están en una correspondencia constante y que además están con otros muchos personajes, ¿no? Particularmente Reinhold y Jacobi, que jugarán un papel fundamental en el idealismo alemán. No los veremos más que de paso, pero para que entiendan que es toda una comunidad de pensadores que se están leyendo, que se están criticando y que están reformulando sus sistemas. Entonces, no es el mismo el Hegel de juventud que el Hegel que ya asimila y enfrenta la diferencia de los sistemas en el texto, la diferencia de los sistemas de Fichte y de Schelling, estas dos propuestas para después desarrollar la suya propia, ni tampoco el Hegel de la lógica, ni tampoco el primer Schelling, muy joven, después pasado por la crítica y tamizado por la crítica hegeliana que aparece y que se reconoce en la fenomenología del espíritu, al Schelling de madurez. Es decir, hay una lectura cruzada de los idealistas entre sí y todos sus sistemas se van haciendo sobre la marcha. Por eso es muy importante encontrar cuáles son los puntos polémicos en donde se toman las posiciones y dentro de todo esto captar algo del espíritu común que existe dentro de todo el idealismo alemán, más allá o precisamente sobre la base de las polémicas que se realizan entre ellos. Entonces, la invitación es a una introducción al espíritu de lo que fue este momento histórico, pasando sobre algunos de los problemas clave. ¿Qué tan productivo sea esto? ¿Qué tanto funcione? Depende de ustedes. Me pueden echar la mitad de la culpa o más de la mitad de la culpa, pero al final de cuentas da lo mismo, porque si sucede algo de la filosofía o no, eso serán ustedes y los únicos que podrán decirlo serán ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, el semestre pasado lo que decidí hacer, bueno, pues es hacer videos, ¿no? Entonces lo seguiré haciendo como este será el primero, es el de introducción. Cada clase yo les avisaré con antelación el tema que vamos a ver, les haré llegar la lectura, después verán el video y tendrán que responder al video, ya les diré exactamente cómo. Bueno, una de las cosas que aprendí del semestre pasado y que algunos de ustedes que están en este curso me hicieron ver es que no hay retroalimentación, o sea, es muy difícil la retroalimentación, ¿sí? Y yo no quise, porque yo sé que algunos de ustedes no se pueden conectar, algunos de ustedes no tienen internet en su casa,
o se conectan en su celular y les cuesta muchos datos. Yo sé de la dificultad de hacer un enlace, todas, ¿sí? Sé que no es posible y no se los voy a pedir. Pero para poder hacer la retroalimentación viable, lo que yo sugiero, bueno, es que usemos Facebook, que es casi, yo creo que todos lo tienen, y si no, bueno, pues serán arrastrados o arrastradas a ello. Yo no les digo qué poner en su Facebook, pero bueno, pueden abrirlo o utilizarlo y hacer algunas sesiones ahí de chat, en el cual, bueno, yo esté presente con la cámara, hagamos una sesión de Facebook Live y en ese momento se resuelvan dudas. Es decir, ustedes pueden conectarse si así lo desean, abrir su audio. La verdad es que no sé bien cómo funciona, pero creo que lo más viable es que ustedes pregunten ahí por escrito y yo les vaya respondiendo en ese momento en vivo las preguntas. Porque si no, bueno, yo no puedo dar abasto en todos sus comentarios, yo no puedo dar abasto para efectivamente darle causa y respuesta a todas y cada una de sus dudas. Y algo del orden de la simultaneidad lo podemos lograr a partir de estas cosas. Entonces, bueno, ahora en esta sección les explicaré ya concretamente cómo funcionaremos. Entonces, número 1. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues para trabajar. Pues eso, videos en primer lugar. Videos que yo voy a grabar y videos que no deberán exceder 1 hora, serán entre 30 y 1 hora. Es muy difícil, miren, yo sé que es un poco alucinante estar ahí pegado a la computadora, en el mal sentido, pero bueno, se supone que tenemos 4 horas a la semana. Un video de 1 hora a la semana significa ya cortar 3, ¿sí? Eso significa más trabajo por parte de ustedes, pero acortar todavía más el video me resulta difícil, ¿sí? Sobre todo para explicar cuestiones tan complicadas. Realmente son complicadas, son cuestiones de paciencia y de tiempo. No se crean que el liderazgo se entiende en 5 minutos. Es complicado, pero no es complicado, es complicado por la escritura, es complicado a veces por el estilo seco, a veces es profundamente literario, pero es difícil porque asume un conocimiento muy amplio de la historia de la filosofía, asume particularmente el conocimiento de Platón y Aristóteles, asume un conocimiento de la metafísica, de las posiciones clásicas de la metafísica, al menos como llegan hasta Leibniz y Wolff. Asume un conocimiento de Spinoza y un conocimiento también del empirismo. Entonces, claro, eso en términos del conocimiento, pero en términos políticos, bueno, se asume también, además del mundo griego, la experiencia del mundo romano, lo que significa el derecho romano. Se asume un cierto conocimiento histórico de Europa, después del Imperio Romano, los estados nacionales, un poco la historia de la monarquía europea, y movimientos también fundamentales como la Revolución Francesa, y antes de eso desde luego la Ilustración, la Revolución Francesa como resultado de la Ilustración, y sobre todo y de manera muy particular para el liberalismo alemán, Lutero, ¿no? Entonces, bueno, yo estaré haciendo estos videos y les mandaré las lecturas con anticipación para que ustedes las realicen. O sea, el chiste es que ya hayan leído antes de ver el video, y bueno, la ventaja es que si de repente no pueden seguir el video porque hay algo que les falta, pues bueno, pues tan fácil como pausarlo y ir a revisarlo, ¿no? en la lectura. Entonces, bueno, dadas las lecturas, los videos van a estar en YouTube. Y bueno, las lecturas yo se las haré llegar. Ahora, ¿cuál es la plataforma que vamos a utilizar? A mí me funcionó, bueno, todos. A mí lo que me funcionó el semestre pasado, sobre todo por su simplicidad, verdaderamente simple, es Google
es el Classroom. Entonces, bueno, en Google Classroom yo les voy a mandar la invitación, a ustedes les llegará. Y bueno, ahí es donde voy a estar poniendo el link del video. Ahí es donde tendrán ustedes que responder las preguntas o los cuestionarios que yo les haré. También ahí es donde subirán las tareas, si es que pedimos alguna de ellas. Y es también ahí donde se plantearían las preguntas que ustedes tengan. Ahora, la otra plataforma pues es Facebook. ¿Para qué y solamente para qué utilizaríamos Facebook? Pues para hacer estas sesiones de Facebook Live, ¿no? Ya veremos sobre la marcha que también nos funciona, si mejor lo hacemos por YouTube Live o si hay alguna función en Classroom. Pero bueno, les digo que me parece que para una interacción simultánea lo más fácil es Facebook, porque en la mayoría de los planes de celular pues, las redes sociales no cuestan. No sé bien cómo está lo de los videos, pero pues digamos, es algo que todos tienen, no requiere más cosas, es bastante automatizado, es eficiente, y bueno, es odioso, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, de modo, les daremos algo de capital a Google y a Facebook, de modo. Bueno, no se crean que hay tampoco muchas opciones, ¿eh? No es que el software no sea de nadie, ni tampoco es que las propias redes no le pertenezcan a alguien, ¿no? Hasta que no nos apropiemos de los medios de comunicación y de almacenamiento y de procesamiento de información, tendremos que seguir pagando algo más que un diezmo a estas compañías. Bueno, entonces el Facebook Live será, pues lo podemos programar cada 2 semanas, también ustedes me lo pueden pedir, ¿no? Para hacer esta sesión de preguntas y respuestas. O sea, yo les voy a decir, me voy a conectar a tal hora y pues literalmente me pongo a su servicio, ¿no? Se conectarán, espero que todos, para plantear preguntas. Y fíjense, ¿no? Es importante conectarse, sobre todo porque hay preguntas que uno no se ha hecho y que se hacen los demás y que uno se da cuenta que son mejores que las preguntas de uno, ¿no? Entonces, bueno, o a veces uno no tiene preguntas porque no entendió nada, y cuando alguien pregunta algo, entonces entiende. Las preguntas clarifican mucho, no necesariamente las respuestas, las preguntas. Y ustedes lo verán, y bueno, por eso hay que conectarse. Bien, ¿cómo será la estructura de la evaluación? Bueno, en Google Classroom, vamos a abreviarlo así, GC, en Google Classroom, bueno, pues son entradas, simplemente. Entonces, bueno, en la primera entrada yo, profe, les pongo el video y les digo, por favor, comenta el siguiente video, ¿no? Y entonces, bueno, la mayoría de las veces ustedes se tendrán que conectar ahí a Google Classroom, entrar a su usuario y ahí responder en unas 5 a 7 líneas un comentario sobre el video. La dinámica es, ¿de qué se tratan esas 5 líneas? Mínimo, pueden escribir más, es hacer un comentario crítico del video, en el cual se posicionan, en el cual digan estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece problemático, me parece que esto se liga con otro tema. Se trata de que sea un comentario como el que ustedes harían más o menos en clase, ¿sí? Entonces tiene que ser bueno, vamos, lo pueden pensar, ¿no? Pero puede ser espontáneo, y tiene que ir, o sea, el chiste es que hagan ustedes un esfuerzo por vincularlo a un tema o que planteen alguna cuestión interesante, ¿no? Y bueno, sus respuestas van a tener 2 partes, ¿no? Lo que voy a pedir siempre después de cada video, siempre, es que respondan eso, que hagan un comentario al video en 5 líneas mínimo, y que, bueno, ¿qué tienen que tener? Pues que vengan al caso, ¿no? Porque luego de repente hacen comentarios de 20 líneas de algo que pues no tiene nada que ver con el video. Entonces, bueno, se espera que se calificará el hecho de que esté relacionado con el video. Y la segunda parte es, para que se obliguen, es plantear 2 preguntas. Siempre, en cada video y para cada video, un comentario y al final 2 preguntas. Pueden ser 2 preguntas de comprensión, pueden ser 2 preguntas que amplíen el tema,
pueden ser preguntas lanzadas a otros compañeros o compañeras. El chiste es que sean preguntas que estimulen la discusión. Y bueno, a cada video le corresponderá esto, y al final pues la calificación se corresponderá con cuántas veces, con que hayan hecho todas las tareas, que repito, serán el comentario y las 2 preguntas. Eventualmente podréis dejar alguna actividad adicional, pero serán las mínimas, ¿no? Serán las mínimas. Y ahora, bueno, respecto a no voy a hacer examen, les dejaré quizá algunos cuestionarios de repente, pero muy simples y muy cortos. Un examen final no, porque es muy complicado instrumentarlo, y bueno, lo más fácil en línea pues, es hacer un examen de preguntas de opción múltiple, pero me parece en este momento y para este curso, en estas condiciones, un despropósito. Entonces, su calificación vendrá más bien del trabajo continuo y constante, y no de un trabajo final, ni tampoco de un examen final, ¿sí? Entonces, bueno, esto se los mandaré por escrito, y aquí me pueden contactar. Yo tengo en cualquier momento me pueden contactar por Facebook o me pueden contactar por mi correo electrónico. Yo voy a tomar sus correos de la lista de clases que me aparecen en autoservicios, entonces a partir de ahí yo los voy a invitar. Es importante que tengan sus correos institucionales, porque más adelante, o no sabemos cuánto vaya a durar esto, pero para otras cosas, bueno, puede ser que haya ciertos servicios que en adelante requieran, y lo digo no lo digo en mi curso, sino también para otras materias u otros servicios, incluso administrativos. Es posible que ustedes requieran su dirección institucional, ¿no?, de la UAP. Entonces tramítenlo, pero mientras tanto yo voy a tomar los correos que aparecen en los servicios, y a partir de ahí los voy a invitar a Google Classroom, y ese correo que recibirán de mi parte será aquel al cual ustedes me pueden escribir. De verdad, digo, no, a lo mejor no les da confianza, o a lo mejor no se sienten, bueno, no sé, ¿no? Pero bueno, aguántense un poco, y si tienen una duda no lo dejen pasar, no la dejen pasar. Y bueno, inquietudes técnicas, ¿no?, pero sobre todo inquietudes académicas, bueno, me pueden escribir, y bueno, eso será mi único termómetro, y la única forma en que yo tendré de saber si voy muy rápido, de si voy muy lento, de si vale la pena explicar más una cosa, de si debemos tenerlo más en Kant. Desde luego, ¿no?, y les digo, soy muy realista en esto, es un tema complicado, no podemos entrar en todos los autores. Podría yo haber decidido ver solamente Kant o solamente Hegel, pero me parecía mucho más interesante mostrar un impulso y una época y una serie de problemas que corresponden a un tiempo que, les digo, nos interpelan de manera muy, muy particular, esencial, fundamental, diría yo. Entonces, bueno, contáctenme, y también manténganse en contacto entre ustedes. Es decir, aunque no se conozcan, bueno, muchos de ustedes pues ya tienen su pandilla, pero los que no, los que sean más lobos o lobas solitarios, solitarias, también escriban, ¿no? Escríbanle a otros compañeros si ustedes vieron que alguien respondió de una manera que les pareció a ustedes interesante. Pues entonces escríbanle y díganle: oye, me pareció interesante como dijiste tal o cual cosa. Les repito, la mayoría o la gran parte del trabajo de formación en la universidad que uno hace es el que hace con sus recursos, con su mente, con su cabeza y con sus compañeros. A mí a veces no me preguntan porque la pena, o a veces quién sabe cómo hablo y no me entienden, o a veces no están aclarando su pregunta, y un compañero o compañera les puede comprender mejor porque tomaron el mismo curso antes, y entonces vienen en un tren de pensamiento similar. Cualquiera que sea la situación, no menosprecien ni subestimen el papel que tienen los compañeros y las compañeras en la formación filosófica, y sobre todo asuman, ¿no?, vuelvan a pensar para qué estudiaron filosofía, vuelvan a pensar por qué se quedaron, y vuelvan a pensar si se quieren quedar o no, y en qué condiciones y para qué.
Y eso llévenlo, y eso pregúntenlo y pregúntenselo sobre la marcha de la clase, porque el idealismo alemán no es, que en realidad sería más justo decir filosofía clásica alemana, pero si algo tiene es que no es una filosofía sobre esto y lo otro, sino es una filosofía de la filosofía. Es una ciencia de la ciencia, como lo dice Fichte, no es una ciencia en general, no es una filosofía científica, es una Wissenschaftslehre, es una doctrina de la ciencia, una ciencia de la ciencia, y no es una explicación de cómo conocemos ni de cómo pensamos, sino que es, o cómo actuamos, es decir, no son teorías de la conciencia, sino son conciencia de la conciencia, es decir, autoconciencia. Entonces, lo mínimo que podemos hacer nosotros para pagar tributo al idealismo alemán, pero sobre todo, si no les interesa esto, para comprenderlo, es realizar en cada uno de nosotros y de nosotras el ejercicio de autoconciencia y de asunción de lo que uno está haciendo y de por qué lo está haciendo y desde dónde lo está haciendo y en qué condiciones lo está haciendo. Entonces, bueno, se alargó muchísimo, este es el primer video. Espero que sea sobre todo productivo y hagan de esto algo singular, no algo solamente engorroso, negativo y complicado, sino un verdadero experimento con ustedes mismos. Bueno, les doy las gracias nuevamente. Creo que no dije mi nombre, bueno, bien, Arturo Romero Contreras, para los que no me conocen, me pongo a su disposición y me alegro mucho de que al pesar de todo sigamos. Muchas gracias.